Ucrania a punto de ser derrotada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan cediendo sus posiciones en el frente, sucumbiendo al ataque de los combatientes rusos. La guerra, que comenzó con un fuerte impulso de resistencia y esperanza por parte del gobierno de Zelensky, ha entrado en una fase crítica. Los avances militares de Rusia, cada vez más eficaces y estratégicamente acertados, están reconfigurando el mapa del conflicto. Las fuerzas ucranianas, que luchan contra un ejército superior en número, tecnología y recursos, se encuentran en una situación de desesperada defensa. La falta de liderazgo, la escasez de suministros y la creciente división interna entre sus oficiales han debilitado aún más la capacidad operativa de Ucrania. Los días del régimen de Zelensky parecen contados. Mientras el avance ruso no muestra signos de desaceleración, la derrota se acerca. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto Ucrania podrá seguir resistiendo? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Régimen de Zelensky se queda sin oxígeno. La situación en Ucrania se ha vuelto cada vez más crítica. Los combates en el este y sur del país muestran un retroceso palpable en las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Si bien en los primeros momentos del conflicto Rusia parecía tener dificultades para avanzar rápidamente, la estrategia ucraniana, basada en la resistencia férrea y la ayuda internacional, ha comenzado a desmoronarse. Las derrotas en varias áreas del frente, combinadas con tensiones internas, evidencian que la resistencia ucraniana pierde fuerza día a día. Mientras que el poder militar ruso parece revitalizado y con nuevos avances tácticos. La diputada de Verkhovna Rada, Mariana Bezugla, ha sido una de las voces más directas en este contexto. Con una claridad alarmante, pidió la dimisión de dos figuras claves dentro de la maquinaria militar ucraniana: el ministro de Defensa Rustem Umerov y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky. Su declaración fue categórica. Estamos hablando de oxígeno para la lucha, refiriéndose a que la permanencia de estos dos individuos en sus puestos podía sellar la suerte de Ucrania en este conflicto. En sus palabras, si no se toman medidas inmediatas, el ejército ucraniano no tendrá los recursos, la dirección ni la coordinación necesarios para mantenerse en pie frente a los ataques rusos. Y es que la situación en el terreno es cada vez más desesperante. Las fuerzas ucranianas, que hasta hace poco se consideraban bien preparadas y con un suministro constante de armas avanzadas gracias a sus aliados occidentales, han visto cómo los rusos han logrado imponer una superioridad estratégica en varias zonas claves. El sur, por ejemplo, ha sido escenario de una constante presión militar que ha obligado a las fuerzas de Zelensky a ceder terreno. En particular, la zona de la región de Zaporilla, a los alrededores de la ciudad de Mariupol, han sido testigos de una serie de avances rusos que han llevado a la pérdida de posiciones estratégicas vitales para la defensa ucraniana. Además, en las últimas horas se ha reportado que 2 misiles rusos impactaron un importante puesto aduanero en la región de Kherson, una de las últimas áreas bajo control ucraniano en el sur. Un golpe directo a la logística militar que podría significar una mayor pérdida de suministros. La advertencia de Bezugla, entonces, se entiende como una última llamada de auxilio para Ucrania.
Si el presidente Volodymyr Zelensky no actúa para cambiar la dirección del conflicto, reemplazando a aquellos que considera responsables de la situación actual, se podría hablar de una derrota inminente. Las fuerzas rusas, encabezadas por el comandante militar Sergei Shoigu, han logrado un avance impresionante en términos de coordinación y armamento. En el frente, Rusia ha desplegado una combinación de tácticas de guerra convencional junto con el uso de misiles de largo alcance y drones que le han permitido atacar no solo en las líneas de frente, sino también detrás de las líneas enemigas, debilitando la capacidad de Ucrania para reponerse. Es fundamental observar que en este punto de la guerra, la superioridad tecnológica de las fuerzas rusas ha jugado un papel crucial. Mientras que Ucrania se ha visto forzada a depender de armamento occidental, muchos de esos equipos, aunque avanzados, no han sido suficientes para hacer frente al poder del fuego ruso. El uso de misiles de precisión por parte de las fuerzas rusas, combinadas con una estrategia de guerra de desgaste, ha forzado a Ucrania a replegarse constantemente, perdiendo terreno en cada frente. De manera alarmante, las fuerzas ucranianas han tenido que abandonar varias posiciones estratégicas, lo que pone en evidencia una falta de preparación y coordinación en los niveles más altos del mando. Esto ha llevado a que las críticas internas aumenten, tanto en el ámbito político como en el militar. La presión sobre Zelensky ha crecido considerablemente, ya que si bien inicialmente contaba con el respaldo de la comunidad internacional, ahora enfrenta serias dificultades para mantener la cohesión dentro de su propio país. El escándalo generado por la diputada Vesugla no es aislado. Numerosos informes y testimonios de soldados en el frente han señalado la mala gestión del ejército ucraniano, especialmente en lo que respecta a la falta de equipamiento adecuado y a la escasez de suministros, algo que en la guerra moderna resulta tan crucial como la estrategia misma. Las imágenes de soldados ucranianos luchando con armas desactualizadas y el constante temor a quedar atrapados en una guerra de desgaste frente a un enemigo mejor preparado han sido comunes en los últimos meses. No es solo la cúpula militar que enfrenta críticas internas, sino que los aliados occidentales de Ucrania también empiezan a cuestionar el rumbo del conflicto. A medida que las promesas de suministro continúan llegando, la falta de resultados tangibles en el campo de batalla ha generado dudas sobre la efectividad de las políticas de apoyo occidental. Algunos analistas sugieren que los países que inicialmente apoyaron a Ucrania de manera incondicional podrían reconsiderar su apoyo si los resultados no cambian en los próximos meses. En cuanto al armamento, las cifras son escalofriantes. Según algunos informes de inteligencia, las fuerzas rusas han aumentado significativamente el uso de sistemas de misiles como el Iskander, que tienen una capacidad de alcance superior a los 500 kilómetros. Este sistema, junto con los sistemas de defensa aérea S-400, ha proporcionado a las fuerzas de Putin una ventaja casi insuperable sobre Ucrania, que aún depende en gran medida de las donaciones de armamento desde Occidente. Sin embargo, las entregas de armamento pesado, como los sistemas de misiles HIMARS o los aviones de combate F-16, no han sido suficientes para cambiar el curso de la guerra a favor de Ucrania. Además, la guerra de desgaste también está afectando la moral de las tropas ucranianas. El agotamiento de las fuerzas militares, sumado a la escasez de recursos y a la falta de apoyo logístico, está llevando a una creciente cantidad de deserciones. Las primeras señales de desestabilización dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas se han hecho cada vez más evidentes, lo que refuerza las afirmaciones de Mariana Vesugla, de que la situación está más cerca de la derrota que de una victoria.
En el contexto geopolítico, la situación de Ucrania también se complica. A medida que las potencias mundiales observan cómo se desarrolla la guerra, algunos analistas sugieren que Rusia ha ganado terreno no solo en el campo de batalla, sino también en la arena diplomática. Mientras que Occidente sigue presionando para mantener las sanciones sobre Rusia, el Kremlin ha logrado estrechar alianzas con países como China, Irán y Bielorrusia, lo que le ha permitido mantener una presión constante sobre Ucrania sin tener que enfrentar el aislamiento económico que muchos predijeron al inicio del conflicto. El panorama actual es sombrío para Ucrania. Las tensiones internas, las derrotas en el campo de batalla y las dificultades en la cadena de suministros indican que el régimen de Zelensky está quedándose sin oxígeno para continuar su lucha. A medida que las fuerzas rusas siguen avanzando y la comunidad internacional comienza a cuestionar el rumbo del conflicto, la pregunta que surge con mayor frecuencia es si Ucrania podrá resistir mucho más tiempo o si por el contrario, la derrota está ya al alcance de la mano. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.